Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander y en nombre de toda la Junta Directiva les agradezco su presencia. Acudir presencialmente a actos como este, en la situación en la que estamos, supone interés y un poco, por qué no decirlo, de valor. Aquí ustedes están seguros porque, como verán, respetamos las distancias y no solamente eso, sino que se hace una exhaustiva limpieza y desinfección del local cada vez que se realiza aquí alguna actividad. Bienvenidos, por tanto, y agradecidos, pero agradecidos. Portilla, su disponibilidad para abordar un asunto que yo creo que es de gran interés, como es el presente y el futuro inmediato de la economía en nuestra región, en Cantabria. El Ateneo generalmente programa actividades de lo que podríamos llamar esencialmente culturales, pero yo creo que la cultura no es solamente o instituciones para que nos hagan ese análisis. Únicamente reiterarles nuestro agradecimiento en nombre del Ateneo y pedirles una cosa, que por favor, cuando terminemos este acto, no nos quedemos por aquí en los pasillos, precisamente para evitar el que en el acercamiento se pudieran producir algunos problemas de contagio. Muchísimas gracias y ahora tiene la palabra Gervasio Portilla, miembro de la Junta Directiva de este Ateneo y también periodista con una larga trayectoria profesional, tanto en radio, generalmente estuvo siempre en Radio Popular, como después como director de Popular TV Cantabria. Así que, Gervasio, adelante. Muchas gracias, Manuel Ángel, presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias, como muy bien ha dicho Manuel Ángel, por estar aquí y también los que nos sintonizan online. En esta primera mesa redonda sobre la economía de Cantabria que organiza el Ateneo de Santander con la colaboración del Iberbank. Esta será la primera de 2 jornadas. La siguiente será ya el próximo año, a final de enero, primeros de febrero, a fecha por determinar, para escuchar y analizar las opiniones de importantes representantes del mundo económico y empresarial de nuestra comunidad. En esta primera jornada tenemos el gusto de contar y agradecemos mucho su presencia con el director regional de Zona Centro del Iberbank, don Rafael Álvarez Álvarez. También contamos con la presencia de don Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, don Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria, y don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria y miembro de la Ejecutiva del Consejo General de Gestores Administrativos de España. A todos ellos, la verdad, que nada más que nos han dado al Ateneo y a mí en particular todas las facilidades para estar aquí esta tarde, dejando algunos incluso sus ocupaciones. Sin más dilación de tiempo, vamos a comenzar la jornada dando un primer turno de 4 minutos, máximo de 5, a cada participante, para que cada uno nos sitúe en la realidad de su sector o área, para posteriormente entrar en un intercambio de opiniones e ideas sobre la situación de la economía de Cantabria, a modo de una tertulia. Sin más dilación de tiempo, damos la palabra a don Rafael Álvarez, director regional de Zona Centro del Iberbank. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias, Gervasio. En primer lugar, agradecer al Ateneo
el detalle que ha tenido de contar con el Iberbank para estas jornadas del futuro de la economía en Cantabria. Desde el Iberbank estamos encantados de participar en cuantas veces se nos invite y devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella. Y sin más dilación de tiempo, como decía Gervasio, empiezo brevemente a exponer las perspectivas del sector financiero en Cantabria, aunque el sector financiero, tanto en Cantabria como en España, está de rabiosa actualidad. Lo estamos viendo en la prensa ya no solo económica, en la antigua prensa Salmón, que ahora la economía ha ido ganando peso en la prensa a medida que han pasado los años. Anteriormente todos recordamos que apenas tenía una página con las cotizaciones de los valores y ahora pues la prensa económica tiene unas cuantas páginas. Y en el caso pues de la reconversión financiera en España, porque es una verdadera reconversión, y en esta región que lo estamos viendo, pues está de rabiosa actualidad. Estamos viendo los anuncios de cierres de oficinas con sus correspondientes ERTE, integraciones de entidades financieras, la reducción de las capacidades instaladas. Una forma nueva de hacer banca viene, traerán actores nuevos, no solo de entidades financieras, lo que estamos viendo todos en la prensa. En cuanto a lo que es el futuro de las actividades financieras, no ha de cambiar mucho. La banca lleva existiendo desde el principio de los tiempos y estará en la intermediación financiera. Cambiarán los productos, la forma de hacer banca, pero la banca seguirá ahí, cerca del ciudadano, apoyándole en sus proyectos, en su trayecto vital, desde el inicio hasta el final, y poco más. Poco más puedo decir de la banca, porque todos ustedes seguro que lo conocen a través de la prensa. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Rafael. A continuación tiene la palabra don Jaime González, presidente de la Autoridad Portuaria. Bueno, pues muchísimas gracias, Gervasio, por contar, como siempre, con la Autoridad Portuaria de Santander, un actor de la economía, de la actividad industrial, logística en este caso, y del comercio de esta región. Yo siempre digo que hay dos tipos de regiones, de provincias o de ciudades entendidas con o sin un puerto. Aquella ciudad, aquella región o provincia que tienen un puerto significativo y si pertenece, como en España, al sistema de interés general, como es el caso del puerto de Santander, es una ciudad que dispone de un activo fundamental que otras de interior en ningún caso tienen ni llegarán a tener nunca, obviamente. Tener un puerto significa muchas cosas, pero desde la perspectiva de un presidente, la obligación de aprovecharlo, la obligación de sacarle el partido y el rendimiento que la oportunidad ofrece y poner en valor para la región y para aquellos actores de la región que pueden beneficiarse de ello lo que la actividad portuaria, marítimo-portuaria puede significar. Y en este caso son muchos y muchos más de los que a simple vista se ven, los que pueden verse influenciados por nosotros. Son, desde luego, todos los que están enfocados al desarrollo de infraestructuras. En esta legislatura llevamos adelante un presupuesto de 90 millones de euros, que si tiene algo particular que considerar es que son 90 millones de euros generados de forma autosuficiente por la propia autoridad portuaria durante muchos años. Son los recursos que generamos con nuestra actividad, que están destinados a reinvertirse y a colocarse en mejoras, en ampliaciones, en obras de infraestructura, que en este caso con RAOS 9, en su reedición por el 80% que nos falta, en la construcción del primer nivel del silo de coches, que empezará ahora como muy tarde en febrero, y en el restablecimiento del muelle 1.4, pues suman prácticamente el 70-75% de esos 90 millones. Nuestro impacto está en todo tipo de servicios de actividades marítimas. No voy a recordar ahora practicaje, remolcaje, amarre, estiba, cargadores y descargadores, etcétera, pero de toda la comunidad portuaria que, en función de la actividad que generamos, termina por cerrar un año de mayor o menor satisfacción. Nuestro impacto está en el turismo, sobre todo en el turismo de cruceros. El año pasado batimos el récord con 21 cruceros en Santander, algunos de ellos, como el Britannia, con un registro del barco de mayor eslora que ha entrado y, por supuesto, de mayor capacidad en pasaje que ha entrado en la bahía. Y estamos llevando adelante, no tanto por el éxito del 19, obviamente el 20 es un año en este capítulo en que cerramos en cero, pero llevamos adelante con el Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento de Santander
de forma muy satisfactoria y con la que yo estoy conforme toda una estrategia de captación para cuando la estación marítima, dentro de 2 años y medio, esté dedicada exclusivamente a los cruceros, pues poder llegar a esos 50 por año, que es el primer nivel, digamos, objetivo que tengo establecido en la autoridad portuaria, y posteriormente nos marcaremos objetivos más ambiciosos. Impactamos muchísimo en el puerto ciudad. Lo más importante que ha sucedido y que está por suceder desde mi punto de vista en la ciudad de Santander tiene mucha relación con todos los terrenos que se desafectan y con las integraciones en frente marítimo de terrenos que hoy en día o anteriormente han estado como zona de dominio público portuario. Impactamos en la náutico-deportiva. La bahía de Santander, con todas sus marinas deportivas, suman un número de amarres que no solamente es muy significativo, sino que en este momento están copados por la demanda. Es decir, la capacidad de oferta que la náutico-deportiva ofrece en la bahía de Santander, en nuestro puerto, es una capacidad que está totalmente ocupada y que claramente está en crecimiento. Nuestro impacto en el ferrocarril, en todo lo que significa la ampliación de circulaciones entre la meseta, nuestro hinterland y el puerto. La nueva terminal de contenedores. Cada vez que CLDN en su terminal, ahora nos van a pedir la duplicación de la terminal, son 50.000 metros y van a pedir otros 45 o 50.000. Como en la próxima instalación, mañana la aprobamos en el Consejo definitivamente de la empresa Boluda, implican que cada unidad de carga requiere de una cabeza tractora, de un conductor, de todos los servicios que se originan en torno a ese negocio de transporte. Es el negocio de carga general que llamamos de mayor valor añadido comparado con otros negocios portuarios. Impactamos en desarrollos tecnológicos, en sostenibilidad medioambiental, en transición energética. El puerto es, como digo siempre, la segunda ciudad, es de carácter industrial, no tanto urbana, como es lógico, y consideramos que con el último estudio en el año 15 de la Universidad de Cantabria, 10,5% del PIB y 9,5% del empleo en Cantabria, y con los resultados que sé que nos entregarán en el segundo estudio del periodo 15-20, donde esos porcentajes se incrementan en participación en la región, pues consideramos que somos un actor fundamental. Y, por tanto, la responsabilidad que está detrás de nuestra gestión es trascendental, particularmente cuando competimos con puertos que, futbolísticamente hablando, pueden ser equiparables al Real Madrid y al Barcelona, siendo el puerto de Santander un equipo de medio tamaño, con muchos menos recursos y con mucha menor alimentación de industrias a su alrededor para poder, como estamos haciendo ahora en nuestra estrategia, captar nuestro negocio mucho más lejos de lo que tradicionalmente ha sido la región de Cantabria. Dejo aquí la introducción y luego en el turno de preguntas encantado de contestar a lo que nos digáis, Gervasio. Muchas gracias, don Jaime. Y ahora tiene la palabra don Ángel Cuevas García, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria. Muy buenas tardes y Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este encuentro. La verdad es que encantados. Bueno, mi nombre es Ángel Cuevas, soy presidente de la Asociación de Hostelería desde junio de 2015. Una asociación que es sin ánimo de lucro, que representa, tenemos 2.000 socios directos. Somos la mayor asociación empresarial de hostelería la mayor asociación de empresarios de Cantabria y proporcionalmente la mayor asociación empresarial de hostelería de España. Por poner un ejemplo, nosotros somos 2.000 socios en Cantabria y Asturias, que es una comunidad que es bastante más grande que nosotros, son 1.700 socios. Bueno, pues deciros que, que el año que está siendo muy complicado, como bien sabemos, que desde marzo que nos confinaron hemos estado acatando todas las restricciones de aforo, de límite de horarios, de cierre de interiores. También hemos observado, y no lo decimos nosotros, que los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Sanidad, que no somos el foco de contagios, que los contagios en nuestro sector son realmente bajos, dicho por ellos. En el mes de octubre, de cada 1.000 personas que estaban vinculadas con la hostelería entre clientes y trabajadores, había 20 contagios y ahora, después de 2 meses y medio de estar confinados, de cada 1.000 personas que están en contacto con la hostelería hay 14 contagios. O sea, la bajada es ridícula. Para colmo, hemos exigido ayudas directas para intentar llegar a la próxima temporada. Nosotros al Gobierno de Cantabria le hemos dicho, y por poner un ejemplo claro, que el bar más pequeñito y más humilde de Cantabria necesita al menos 3.500 o 4.000 euros para llegar a la próxima temporada.
Hemos pedido el 1% de los presupuestos regionales, que son 30 millones de euros, para un sector que somos 6.900 empresas, que es muy coherente viendo un poco el entorno en el que nos movemos. A día de hoy tenemos 12 millones de euros de ayuda directa, cuyos 12 millones de euros, como casi siempre, les gusta muchísimo poner chinchetas. Entonces, una de las chinchetas que pusieron es que aquellos negocios para percibir esa subvención tenían que estar abiertos el día 25 de octubre, con lo cual desde el día 10-11 de octubre las reservas de los hoteles y de los alojamientos y de los bares y de los restaurantes se vinieron abajo, con lo cual ese requisito no se puede cumplir. ¿Qué es lo que está pasando? Que de esos 12 millones de euros, de esa primera atacada, nada más que se han gastado 5. En conversaciones el otro día con distintos consejeros se lo he dicho, os encanta poner chinchetas y claro, ponemos chinchetas y las subvenciones no llegan. Está todo el sector de la hostelería tocado, absolutamente todo, y necesita subvenciones todo el mundo. Bueno, pues ahí seguimos esperando 18 millones de euros, a ver si es verdad, para cubrir unos mínimos para intentar llegar a la próxima temporada. Llevamos casi 30 concentraciones organizadas desde la asociación, manifestaciones. De hecho, mañana a las 11 de la mañana hacemos una en la delegación, en el Gobierno de Cantabria, en Peñarbosa, siempre reivindicando nuestro sector como servicio esencial y, sobre todo, hablando del ocio descontrolado, de los botellones y demás. El otro día, un médico de cabecera de un pueblo tremendamente turístico de Cantabria me dijo claramente que en ese pueblo, pero digo un pueblo de altísimo porcentaje de turismo, no había habido ni un solo contagio de los turistas. Los contagios que habían llegado eran todo de fiestas privadas y botellones que había habido en ese pueblo. Bueno, deciros que lo único que han hecho es teneros como cabeza de turco, que no nos gusta estar cerrados, pero que es muy fácil. No nos gusta, lo que nos gusta es estar trabajando, pero si nos cierran, que al menos nos paguen o que las subvenciones sean que por lo menos que nos cubran los gastos y nos olvidamos del beneficio empresarial. Luego, encima, bueno, pues amparándose en el decreto de la cantidad de restricciones que llevamos sufriendo todos los ciudadanos y en especial el sector, pueden hacer una reunión, una comida en el interior, como han visto ustedes en la Filmoteca, y es una auténtica vergüenza. Creo que lo único que demuestra es un desprecio y poco respeto hacia nuestro sector. Porque que de los 7.000 negocios de hostelería en Cantabria hay una buena parte que se están arruinando y que unos señores, en vez de comer un bocadillo de chorizo en la acera o en la cafetería de Valdecilla, en el pasillo, un sándwich y marchando, no se dignan nada más que a entrar a un interior con 11 personas. Entonces, ahora yo creo que pasan aquí dos cosas. O que la Ejecutiva Regional Socialista es inmune al COVID, o que está demostrado que en los negocios de hostelería no hay contagios. Entonces, bueno, pues que nos dejen abrir, que nos den la noticia ya de que podamos empezar a trabajar. Y esta es mi introducción. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Y para cerrar esta primera toma de contacto, de posición, y precisamente pues un centro que reúne todo, las gestorías. Víctor J. Carpintero, que es presidente del Colegio de Gestores, que nos va a dar su opinión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo, por su amable invitación, y a Gervasio Portella. Yo les voy a dar cuenta del último barómetro que ha realizado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España entre los 6.000 despachos repartidos por todo el territorio, que nos da una radiografía exacta de la situación, porque nosotros estamos en íntimo y estrecho contacto con los clientes, con los pymes y los autónomos. El 20% de las pymes precisarían un ICO ya para poder superar los problemas de liquidez que atraviesan. Un 6% de empresas ya están impagando. De acuerdo con los datos obtenidos en el último barómetro, realizado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, antes de finalizar el año se habrán presentado 6.500 concursos de acreedores como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia, situación que afectará a más de 50.000 trabajadores. Si esta situación es difícil, más complicado prevé el barómetro el comienzo del próximo año, cuando esperan que se presenten más de 22.000 concursos que afectarán a 140.000 trabajadores. Venimos diciendo desde hace meses que muchos negocios están esperando a que comience el próximo año para presentar el concurso de acreedores, dado que el último cambio legislativo en esta materia permitía esperar. Estas empresas están esperando a ver si hay alguna medida de última hora que les permita agarrarse a alguna tabla de salvación.
A estas cifras hay que añadirle el número de negocios que han desaparecido o van a desaparecer antes de finalizar el año, sin acogerse a la presentación de concurso. Antes de 31 de diciembre lo habrán hecho más de 58.000 pymes, que dan trabajo a 140.000 personas. Para el próximo año, y si no se producen cambios significativos, otras 40.000 desapariciones de empresas con 120.000 personas afectadas. Además, hay muchos pequeños negocios que están desapareciendo y van a desaparecer simplemente cerrando la puerta y poniendo el cartel correspondiente, por lo que no van a engrosar la lista de concursos de acreedores. En cuanto a los ERE, los resultados del barómetro permiten afirmar que desde que comenzó la pandemia y antes de que finalice el presente año se habrán presentado 43.000 EREs como consecuencia de la pandemia, lo que supondrá que 300.000 personas habrán engrosado las listas del paro. Y en los primeros meses de 2021 se esperan otros 40.000 expedientes de regulación de empleo, con 120.000 personas afectadas. Según el barómetro, unas 200.000 pymes han renovado su ERTE o se han acogido a alguna de las nuevas modalidades de ERTE conforme al Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre. Si vamos relacionando los datos que aparecen cada día en la prensa, o mucho cambian las cosas, o estas 200.000 empresas van a tener muchas dificultades para superar la pandemia. A finales de año habrán pasado ya más de 9 meses sin que hayan sido capaces de levantar cabeza y, según los datos publicados, estos negocios dan trabajo a unas 600.000 personas. El barómetro finaliza consultando a los gestores administrativos sobre la situación de liquidez de sus clientes. Los resultados indican que el 40% de las empresas presentan ya problemas de liquidez, que el 20% de las empresas precisarían ahora mismo un ICO para poder superarlos y que el 6% de los negocios no están haciendo ya frente a sus compromisos económicos. Para finalizar, no queremos pintar un futuro negro por ser ni parecer críticos. Solo queremos plasmar la realidad que vemos día a día, conociendo la situación de nuestros clientes, con el objetivo de convencer a nuestros dirigentes de que se han de tomar medidas más efectivas para revertir esta situación. Solo con los ERTE o con la prórroga de la carencia de los ICO no se salvarán muchos negocios. Medidas fiscales, nuevos ICOs que lleguen a todo el mundo y de forma rápida, flexibilidad en la contratación o suavizar los seguros sociales son algunos aspectos que deberían contemplarse cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Pues lo ha dejado votando diferentes temas y alguno de ellos yo creo que podrá contestar seguro que don Rafael Álvarez, desde su atalaya de una entidad bancaria como es Liberbank. ¿Cómo ve esta situación? El tema de los créditos ICO, las prórrogas de los créditos ICO, nuevos créditos ICO, va a faltar liquidez. ¿Cómo ve los próximos meses desde esa atalaya? ¿Qué piensan las entidades bancarias? En este caso, una entidad como Liberbank. Bueno, como todos ustedes saben, el tema de los ICOs fue prorrogado por un Consejo de Ministros de hace aproximadamente un mes. Amplió el plazo de 5 a 8 años y amplió la carencia de 1 a 2 años. Los clientes no tienen que hacer nada, se hace automáticamente. Y en cuanto a lo que me preguntas, Gervasio, si es suficiente, va a depender de la forma de salir de la pandemia. Ahora mismo hay un escenario que es positivo con las vacunas de que estamos todos viendo en la prensa, que ya se empiezan a administrar en Reino Unido, en Estados Unidos. Ayer anunciaba el Ministerio de Sanidad que a partir del 4 de enero iba a estar disponible en España, y una vez que se solvente la crisis sanitaria, el ritmo de recuperación de la economía pues, es una incógnita, porque nunca hemos tenido una situación como esta, ni tan siquiera parecida. Hablan de crecimientos de diferentes organismos, tienen sus estudios y hablan de crecimientos superiores a 2 dígitos, del 10, y otros, como era el del otro día, el Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya, que es de gran prestigio, que lo cerraba únicamente en un 6% en el año 2021. Va a depender de eso. Las empresas, bueno, hay sectores que verdaderamente están devastados, como decía antes Ángel, el sector de la hostelería, eso lo estamos viendo todos, no devastado. Y esos sectores pues necesitan ayudas, pero directas y rápidas. Y los ICOs han sido un parche, pero ahora mismo la situación es de las empresas necesitamos una vacuna rápida y que empiece a salir la economía a funcionar. Es que es la única fórmula de que todo se solucione. Bueno, me gustaría, perdón, que
los invitados pues ya se interrelacionaran con preguntas y respuestas, pero por aquello de la actualidad, el sector servicios, el sector de hostelería, que supone pues en torno al 13% del PIB de Cantabria, está en una situación muy complicada. Si no llegan las ayudas, ¿va a desaparecer, como se dice, hasta el 40% de los negocios? Bueno, yo el 40% no me atrevo a decir, ¿no? Quizás 1 de cada 4 negocios iba a desaparecer. De hecho, ya está pasando factura, que negocios, nosotros tenemos constancia de bastantes negocios que están cerrando. Todos son muy dolorosos, pero hay negocios de segunda y tercera generación que cuando llaman a la asociación y dicen que han cerrado o que van a cerrar en los próximos días, pues te quedas un poco perplejo, esa es la verdad. Hay un estudio de la Asociación de Hostelería a nivel nacional que dice que el 40% de los negocios no puede estar más de un mes sin facturar. No olvidemos que muchísima hostelería es pequeña. En Cantabria el 60% de los negocios de hostelería son muy pequeñitos, son de familia. En la mayoría de los casos es de llevarse un sueldo a casa, de un matrimonio, de su mujer o del señor solo. Y esa gente se está llevando un sueldo. En el momento que le desaparece los ingresos es que no lo pueden soportar. Y por poner un ejemplo que yo creo que se va a entender bien, es que un local de 60 metros cuadrados, que ahí estamos cogiendo el 70% de la hostelería de Cantabria, con 2 trabajadores, en los 3 meses de confinamiento, solamente los gastos de esa microempresa eran 10.500 euros esos 3 meses. Las ayudas no llegaron a 2.000 euros. Quiero decir que las ayudas están por debajo del 20%, estamos en torno al 15%. Entonces, pues es imposible. Ahora, este segundo remangón que está pegando, pues otra vez estamos en lo mismo, ¿no? La gran mayoría de la hostelería de Cantabria va a dejar entre un 50 y un 60% de su facturación este año por el camino. Eso hay muy pocas empresas que lo puedan soportar. El puerto, por cambiar un poco, aunque me gustaría también que hubiera preguntas, como he dicho, entre los invitados, es como un oasis en medio de tanta problemática, como hemos escuchado. El mes pasado, sin ir más lejos, ha tenido, si no el dato más importante de su historia en movimiento de toneladas, creo que no me equivoco, y en un año realmente complicado. Es verdad que el Brexit está haciendo que las empresas exportadoras españolas intenten antes del último día del año sacar todas las mercancías que puedan, pero se está pues se está aprovechando muy bien esta circunstancia, lo mismo que una huelga de estibadores en Bilbao. Don Jaime, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Se va a poder, de estos tráficos que se han desviado de Bilbao, que están colaborando ya en la subida que llevaba el puerto, se va a poder fidelizar a alguno de ellos? Bueno, es cierto que el mes de noviembre ha sido el segundo registro de más movimiento en un mes en la historia del puerto, casi como en un mes del año 2005, como el mes que más. Pero también es cierto que en el mes de junio, creo que tuvimos el segundo mes más bajo en movimiento de la historia del puerto. Es decir, el año 2020 es no apto para cardíacos en la responsabilidad que yo represento en esta mesa. A mí lo que me importa no es tanto el hecho de que el año 2020 sea una montaña rusa en esta forma de recoger actividad por la huelga de Bilbao en Santander, o de tener ahora una especie de sprint, de una carrera por exportar mercancía al Reino Unido antes de que entren las dificultades que el Brexit va a implantar en el comercio internacional, ¿no? A mí lo que me importa, porque entiendo que con la llegada de la vacuna, que ya se ha mencionado, empezamos a ver la luz al final del túnel y una recuperación que empezamos a dibujar, pues quizá en el segundo semestre del año próximo y desde luego en el año 22, es qué tipo de actividades tiene instaladas el puerto de Santander de forma cierta y fidelizada. Y en este sentido estamos hablando de planificación estratégica, la que viene desde finales del 2015, cuando yo accedí a la presidencia y presenté ese plan, que lleva una ejecución, diría que casi matemática, en el cumplimiento de los objetivos principales que se habían pretendido alcanzar. De esta forma, en este momento, nosotros, para un siguiente objetivo, el objetivo de esta presidencia como primer comercial del puerto para el año 21 es la captación
de la soñada terminal de cítricos y productos frescos instalada en Santander para, a través de un valor añadido que pretendemos aplicar al producto, exportarlo como la principal puerta, no de carretera, de llegada de estos productos al Reino Unido y a Irlanda. Después de este proyecto, que espero que alcancemos el año 21, tengo que decir que no tenemos sitio físico, no hay espacio material, no hay superficie para instalar más mercancía. Al margen del comportamiento de cada mercado, lo que estamos haciendo es conseguir que la mercancía general y el tráfico rodado sea más del 50% de nuestra producción y que los tráficos que al final se comportan de una manera errática, como son los graneles en función de las sequías, la descarbonización y otros factores fuera de nuestro control, sin desmerecer para nada la importancia que tienen, cada vez forman menos parte o un porcentaje menor de nuestra actividad total, haciendo que nosotros seamos más dueños comercialmente de lo que ofrecemos en servicios marítimos portuarios. Es decir, en el plazo medio y el plazo largo, y el plazo medio es el final de esta legislatura, el plazo largo sería el final de la siguiente, más allá de eso no me atrevo a decir nada. El puerto tiene la hoja de ruta perfectamente trazada. Me atrevería a decir que lo que nos queda es un incremento de actividad, con toda seguridad, por la llegada en unos 18 o 20 meses, comienzo de actividad de la terminal de contenedores. Y, por ejemplo, una preocupación que tengo ahora, y se lo manifiesto al colectivo de transporte por carretera de Cantabria, tanto en Asentrasam como en ETRAC, es si va a haber en Cantabria disponibilidad de cabezas tractoras y conductores suficiente como para dar servicio en esa intermodalidad marítimo-terrestre a todas las unidades de carga que cuando llegan o cuando salen de este puerto necesitan llegar a Castilla, necesitan llegar a Madrid, un escenario que ya hemos incorporado comercialmente como de interés para el puerto. Y me preocupa porque el incremento en ese tipo de actividad y la generación, digamos, de trabajo traducido en toneladas kilómetro en carretera que se está produciendo y se va a seguir produciendo progresivamente es muy importante. Por tanto, sí, nosotros vivimos un poco en un momento al margen de la pandemia, donde llevamos un descenso del 10 en línea con lo que en este momento tiene el sistema de interés general en toda España, pero vivimos un momento en el que las bases y los pilares sobre los que estamos actuando estratégicamente y la forma de convertir en realidad algunos proyectos pues nos hacen sentirnos optimistas, nos garantizan la autosuficiencia económica, muy importante en una institución, empresa, como yo la concibo, en el puerto de Santander. Nosotros no tenemos un euro de crédito con nadie. Todo lo que hacemos es autofinanciado y, gracias a Dios, tenemos una autosuficiencia del 100% en todos los planteamientos económico-financieros que hacemos. Este año tendría que decir, en paralelo a lo que Ángel decía antes, nosotros, Ángel, hemos aplicado con las modificaciones en ley por decreto que se han llevado a cabo a nivel nacional, bonificaciones en las tasas a líneas marítimas, a operadores, a concesionarios. Hemos demorado hasta final de año pagos que se realizarán finalmente por cantidades en función de cuál ha sido la disminución de trabajo de algunas terminales. Y tengo que decir que el puerto de Santander, que goza de cierto músculo financiero por lo que la buena gestión que en los últimos años se ha realizado en este sentido, ha querido ante Puertos del Estado pues llevar esta iniciativa un poco más adelante, entendiendo que si nosotros tenemos recursos financieros es porque nos los pagan los concesionarios y los usuarios del puerto. Y si queremos que nos lo sigan pagando, una vez que estamos saneados, como estamos, entiéndeme, de forma moderada presumiendo, lo que tenemos que entender es por qué situación estamos atravesando y si hay que hacer un periodo de un año, año y medio, 2 años, donde nuestra recaudación no debe de empatar más allá de los costes que tenemos y el exceso, que sería beneficio, tenemos que revertirlo al sistema para ayudar a aquellos que nos demuestren que efectivamente están en una caída de negocio, en un momento de difícil recuperación, pues yo he sido partidario en el sistema a nivel nacional y particularmente aquí de hacer llegar a todos las ventajas que nos podemos permitir hacer llegar, pero por puro egoísmo comercial, porque quiero que sigan estando, queremos que sigan estando ahí y que en la siguiente década nos sigan pagando las tasas y sigan formando parte de nuestra comunidad portuaria. Es una situación de absoluto sentido común y de lógica. Y entendemos además que la situación que estamos pasando es coyuntural y que dentro de X meses o quizá de un año, año y medio, estaremos viéndola en el espejo retrovisor como algo que sucedió
pero que ya no nos afecta, ¿no? Por tanto, la Administración, que al final es lo que somos como ente público, tiene que estar del lado de los damnificados y teniendo, como tenemos capacidad, poner todo en el asador ahora para que cuando esto haya pasado nadie se nos haya quedado atrás, ¿no? Pues yo creo que para esto también es importante que suceda como está sucediendo a nivel de autoridad portuaria en otras administraciones. Me da la impresión que, por lo que cuenta muchas veces cuando hablo con él, con Víctor J. Carpintero, su despacho es una especie de confesionario de lloros. También le pasará algo así a don Rafael Álvarez. Las entidades bancarias tienen mucho que decir, aunque para eso tienen que tener suficientes recursos. ¿Qué es lo que más se echa en falta ahora por parte de las pymes, Víctor, en estos momentos a la hora de recibir ayudas de la Administración? Falta de, bueno, por supuesto, falta quizá de empatía, falta de ayudas concretas, porque los plazos no se amplían, y si se amplían, tiene, como decía antes Ángel, tiene truco. El asunto, ¿cómo está la situación? Bueno, por lo que a nosotros respecta, lo que podemos detectar de los clientes es que el Ayuntamiento de Santander, y yo quiero romper una lanza en favor de él, ha sido bastante proactivo con las ayudas a diversos sectores en cuanto a la transformación digital, ayudando a las pymes a dar ese paso que sí o sí le tienen que dar todos los negocios, porque el que no avance con los tiempos pues se va a quedar atrás y se va a quedar fuera de mercado. Y nosotros estamos detectando que la respuesta ha sido rápida por parte del Ayuntamiento de Santander. La semana pasada empezaron a conceder ya 300 ayudas. Nos han confirmado esta cadencia de 300 en 300 semanalmente, y de hecho han prorrogado también el periodo en el que tenían que hacer frente al pago de las facturas. Lo han prorrogado 2 meses más, de manera que han sido sensibles con la situación, y bueno, pues el Ayuntamiento de Santander ha sido cercano a las pymes y a los autónomos de la ciudad. La Sociedad del Desarrollo de Cantabria, Sodercan, también ha implementado ayudas del COVID, pues de empresas que habían implantado sistemas de prevención y de... Estas no nos consta que estén llegando ya a la resolución de manera tan importante como ha llegado la del Ayuntamiento de Santander, pero esperemos en que sean también conscientes y sensibles a la situación que están atravesando todas las empresas. Don Rafael, la banca puede hacer mucho, pero no puede hacer todo. Está también comprando deuda pública de nuevo la banca española. El esfuerzo que están haciendo es importante después de un fuerte saneamiento. ¿Va a ser capaz, y no solo me refiero a Liberbank, sino desde el conocimiento que tiene Rafael del sector, de dar respuesta a todas las necesidades que se van a presentar en los próximos 2 años de financiación, Rafael? Sin duda, sin duda. Ahí no hay más que ver la barra libre que ha abierto el Banco Central Europeo, la recompra de deuda que está haciendo. Ahora mismo el mercado está inundado de liquidez. Todas las entidades financieras tienen en sus balances la posibilidad de prestar dinero a unos tipos de interés negativos. Ahora mismo el Banco Central Europeo nos surte liquidez a todas las entidades financieras, y sin duda sí que va a haber liquidez para los clientes, para las empresas y para las familias. Otra cosa es lo que decía Ángel, y enlazo con lo que decía Víctor, de las ayudas a los clientes, las chinchetas que se encuentran. No todas las empresas, sobre todo las pequeñitas y los clientes particulares, tienen la capacidad de conseguir la documentación rápidamente que les pedimos para subvenciones, para las moratorias hipotecarias, para los ICOs. No las tienen, pues porque no todo. Ahora una sociedad muy digitalizada en una parte de ella, pero hay una parte de la población que está siendo excluida de la digitalización, sobre todo en función de la edad. Y esas personas lo pasan mal, pero no solo por la edad, sino porque es gente desfavorecida, de clases humildes, y esa gente lo pasa mal. Entonces, todo eso, la banca está en un proceso también de reconversión, no nos olvidemos. Estamos ahí, estáis viendo todos en la prensa las diferentes integraciones entre las entidades financieras, en las cuales nosotros estamos inmersos en una, y todo pues es un periodo que tiene que encajar todo. Pero bueno, yo creo que sin duda liquidez va a haber, y luego también está qué vamos a hacer con los fondos europeos que lleguen, tanto los que son a fondos perdidos como los que hay que devolver a Europa. ¿En qué los vamos a destinar? ¿Un cambio en el modelo de economía?
apostamos por lo mismo. Todas estas cuestiones, vienen unos años apasionantes. Gracias, Rafael. Antes Ángel hablaba un poco del tema de las ayudas, las expectativas. Claro, coger el marco general de Cantabria, una comunidad pues pequeña, con unas limitaciones económicas obvias, y la capacidad de respuesta pues es más pequeña respecto a otras. ¿Qué diferencias nota cuando habla con compañeros de otras asociaciones respecto a las ayudas al sector hostelero, Ángel? Bueno, hay de todo. Hay algunas comunidades, las menos, eso es cierto, que tienen mejores ayudas que nosotros, y hay otras que las tienen similares y peores, ¿eh? Las ayudas en general son bastante cortas para nuestro sector. Hablando un poquito ya de todo España, nosotros, bueno, pues es un contacto permanente con los presidentes, con los secretarios, con los gerentes de otras asociaciones diarios, y las ayudas son cortísimas. Nada más que hay que ver los medios de comunicación de todo España, las protestas y cómo está nuestro sector en la calle. Son muy bajas en prácticamente todos los sitios. Y el ejemplo es el que ponía antes, ¿no? Pero también a mí, bueno, me apetece, y así lo siento, decir alguna cosa buena del sector, que así la siento, como digo. Decir que tenemos una relación precio-calidad magnífica, que somos una región extraordinaria, y que en cuanto esto pase y las vacunas empiecen a ser efectivas, yo creo, y ojalá haya pocos compañeros que se queden en el camino, va a haber oportunidades. Porque hace 20 o 25 años la gente íbamos a los hoteles para que el hotel nos sorprendiera, porque nos sorprendía una televisión o porque nos sorprendía ciertas cosas. Hoy, en la mayoría de los casos, las habitaciones de nuestras casas son mucho mejores que las de los hoteles. ¿Qué es lo que necesitamos los hoteles? La bien llamada oferta complementaria, y Cantabria de eso tiene una auténtica barbaridad. Hablamos de gastronomía, hablamos de actividades, hablamos de paisajes, somos unos verdaderos líderes. Y, de hecho, este año 2020, si cogemos el extracto del verano, ha sido muy bueno, y no nos duelen prendas en decir que si cogemos ese extracto ha estado muy bien en casi todos los sectores, porque, claro, nunca fue tan difícil, ¿no? Lo mismo que decimos que le ha ido muy bien a la mayoría de la hostelería, también al lado de un negocio que igual ha facturado un 15 o un 20% más, hay uno que se está arruinando. O sea, englobando todo ha ido bien. Pero nos viene bien porque quizás en verano hemos tenido un flujo de un 15% más de turistas que otros años, y hemos hecho un marketing sin quererlo directo. Ese que iba a Baleares, o ese que iba a Marbella, o ese que iba a Lanzarote. Y sabemos, los cántabros lo sabemos muy bien, que sorprendemos, y les hemos sorprendido. Y estoy seguro que vamos a coger de esa red, vamos a coger nuevos peces, por así decirlo, en una especie de símil para el año 2021. Decir también que la desestacionalización en esta región es un hecho. Hace 20 años o 25, antes de la Semana Santa y después del Puente del Pilar, era imposible tener clientes en los hoteles. Pues eso se ha logrado. Y hablo de años normales. Se trabaja 60 días más que hace 20 años en los hoteles. Y bueno, pues nada, que cada vez que dentro del COVID, como se ha dicho aquí la palabra, que esto es como una montaña rusa, que ha sido, bueno, de este año ha sido de locos, cada vez que hay cierta tranquilidad en las comunidades, en nuestra comunidad y en las comunidades vecinas, sobre todo, entran muchísimas reservas. Somos un destino que solamos a naturaleza, a aire fresco, a tranquilidad, y yo creo que tenemos cierto futuro, y esperemos que no se queden muchos compañeros por el camino para poder acometer todos y atender todos en las próximas temporadas. Pero me apetece, o sea, lo mismo decir una cosa, pero también dar un mensaje que así lo sentimos. Pues yo creo que está muy bien también, porque la esperanza es fundamental a pesar del momento que pasamos. El sector de la automoción tiene una incidencia clave. En su momento, hace unos 30 años, 35, apostó el puerto de Santander por el sector de la automoción, y desde entonces ha ido creciendo, aunque en los últimos años ha sido cuando ha dado ya el tirón definitivo. La bajada en la venta de automóviles en toda Europa, en España más, ¿va a influir de manera muy importante en los números del puerto en los próximos meses, don Jaime? No, de manera muy importante no, porque no hay un cliente o un área de actividad concreta en el puerto de Santander que tenga una ponderación mayor del 12%. De todas formas, aunque la caída por momentos en lo peor de la pandemia estaba en el entorno del 40-45% en movimiento de vehículos, estamos viendo una recuperación notable en el último trimestre de este año, y donde sí tenemos que discriminar es entendiendo que la exportación, que es la que nos indica la salud de las 17 fábricas que están ensamblando coches en España,
La salud de estos exportadores es razonablemente buena. La caída en este momento está por debajo del 22-20% y esperan el año que viene, en función de la recuperación económica internacional, volver a niveles anteriores, pero donde sí es verdad que tenemos una caída importante, y yo diría casi un parón, es en la importación. La compra de vehículos en España, sobre todo en las marcas de cierto lujo, como se mueven en Santander, BMW, Mini, Mercedes, modelos que se fabrican en Norteamérica. Esa línea de comercialización sí está sufriendo bastante. España todavía no se ha reactivado. Y luego nos ocasiona un problema desconocido fuera del ámbito de las operaciones portuarias, pero que es muy grave. Nosotros podemos mover, donde estábamos moviendo 500.000 de coches cada año, podemos mover 650.000 y no tener problemas, o podemos mover, como en este caso, 370, 360.000 que moveremos este año y tener un verdadero caos, porque el problema que tenemos es no ya cuántos coches movemos, sino cuál es el ratio de estancia medio que un coche tiene en el puerto. Si normalmente en la importación están 20-25 días, pues en este momento, por el enfriamiento del mercado nacional, pues están pasando del mes y medio, con lo cual bueno, pues necesitaríamos para los mismos coches mucho más espacio. Y en el caso de la exportación, gracias a Dios, las líneas regulares que nos visitan, tanto las de destino europeo como las de destino transoceánico, intercontinental, pues son líneas tan puntuales como las líneas aéreas que normalmente vienen al aeropuerto, y entonces desalojan y evacúan los coches con una estancia media en exportación en el entorno de los 4 o 5 días. Pero en la importación realmente nos están haciendo sufrir bastante porque nos producen una falta de espacio, como decía antes, físicamente no lo tenemos, y saben ustedes que hacia el agua es imposible crecer prácticamente 1 metro cuadrado más, y hacia el interior, lógicamente, con la limitación de nuestra zona de dominio público portuario, pues también, ¿no? De forma que, bueno, esperamos que el sector del automóvil en cualquier caso se dinamice, y si no fuera así, hay marcas que iremos a buscar, marcas que hoy no vamos a buscar, no voy a mencionar ninguna, pero las tenemos dentro de la autoridad portuaria en el plan comercial de forma muy clara, y no vamos a buscarlas porque no tenemos sitio donde alojarlos. Si viéramos una bajada general dentro del mercado que ya tenemos, todavía nos queda mercado por captar y sabemos dónde ir y creo que también cómo traerlo. Aprovechando esta cuestión, el tema de las infraestructuras, con su llegada a la autoridad portuaria comenzó una carrera en el tema del fortalecimiento del ferrocarril, concretamente los apartaderos para las combinaciones de mucho más vagones, más números de mercancía, es decir, más capacidad de coches. ¿Se ha conseguido avanzar algo en este último periodo o todavía seguimos con esas limitaciones de enganche que nos restan competitividad? No se ha avanzado ni muchísimo menos lo suficiente. Pongo un ejemplo. Nosotros, como autoridad portuaria, pagamos de nuestros recursos financieros el alargamiento de 2 de las vías que son andenes de aparcamiento en Muriedas, la estación que organiza y clasifica el tráfico de entrada y salida del puerto. La autoridad portuaria paga el alargamiento de 2 de esas vías, se firmó el convenio con Adif y presidió el acto entonces ministro Íñigo de la Serna hace ya 3 años, y aún pagándolo, aún no se ha realizado la obra. La obra tiene una encomienda por parte de Adif, no la realizamos nosotros, y seguimos esperando a que Adif quisiera hacernos la obra. No se puede trabajar en estos plazos. No tenemos los apartaderos que se demandaban ya en el año 15 antes de llegar yo, no los tenemos hechos, están en curso, alguno de ellos, creo que uno en la zona de Monzón, pero no están hechos cuando tenían que estar absolutamente realizados. Piensen que la infraestructura ferroviaria que une Santander con la meseta se diseñó en el siglo XIX a continuación de la finalización del Canal de Castilla, de la construcción del Canal de Castilla, y es un diseño que en su morfología y forma principal no ha variado para nada. No estaba diseñado para el tráfico que hoy en día soporta de pasajeros y mercancías, no está preparado para el crecimiento del tipo de mercancía que les anunciaba antes, que ya se está produciendo y que se va a seguir produciendo en los próximos años. Por tanto, no hemos recibido en el ámbito ferroviario las mejoras que necesitamos, y donde yo tengo puesto ahora estratégicamente el objetivo es en conseguir
circulaciones ferroviarias mixtas, es decir, que los trenes que llegan o salen de la autoridad portuaria del Puerto de Santander no sean patrocinados o pagados por un solo cliente con un solo tipo de mercancía, sino que, como sucede en cualquier lugar de Europa, los trenes circulen en una oferta y una ocupación de distintos clientes con vagones que llevan cisternas de cemento, vagones de coches, bobinas de chapa, productos agroalimentarios, minerales, alambrón, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera es como se consigue la mejor rentabilidad para cada cliente, y como no hemos conseguido que eso sea así, he llegado a decir en el sistema que ojalá evolucionáramos en una posibilidad de oferta público-privada para poder constituirnos como operadores ferroviarios y llegar a poder prestar a la comunidad portuaria y a los clientes que los operadores portuarios tienen el servicio que yo entiendo que tendría que estar instalado en el ámbito ferroviario. Bueno, pues de eso se deduce algo que apuntaba también don Ángel y yo creo que Rafael, el tema de que las administraciones en general en España son como una especie de tapón por la poca velocidad que desarrollan ante una economía hoy muy interrelacionada a nivel mundial, en la que es muy rápida, incluso dentro del propio España. Es decir, hay gente que se queja, por ejemplo, que aquí a 80 kilómetros por el sistema foral, pues a la hora de conceder un permiso para la instalación de una empresa, etcétera, todo son facilidades. No sucede en otras comunidades, no sé por qué, por el sistema, pero la administración hasta cierto punto frena, en vez de incentiva esa velocidad de respuesta, don Víctor. Y eso se padece mucho desde el sector de las gestorías. Sí, efectivamente, la tan manida ventanilla única no deja de ser una quimera. Hoy en día, para constituir una empresa y ponerla en marcha, pues se llevan varios días, incluso semanas, sería necesario. A mí me llama la atención, durante el estado de alarma, cómo ha funcionado la Administración. Si no fuera por, y permítanme esta licencia, por los gestores administrativos, se hubiera paralizado la actividad administrativa de los ciudadanos. Nosotros, en base a las encomiendas de gestión que tenemos con la Administración, somos como una prolongación de la misma. Tenemos que velar por el estricto cumplimiento y la recepción de todos los documentos, pero permitimos que se siguiera realizando la actividad. Además, coincidió con el comienzo de la campaña de renta, el 1 de abril, y bueno, y la preocupación de los ciudadanos, sobre todo yo recuerdo que iban, porque nosotros al ser actividad esencial podíamos seguir desarrollando la actividad. ¿Cómo iban las personas de mayor edad con los papelucos a que les tramitáramos la renta? Y digo, bueno, tranquilo, que hay tiempo hasta el mes de junio para hacerlo, pero claro, a estas personas, como antes se ha comentado en esta mesa, no les hables de presentarlo con su certificado electrónico ni digitalizar la documentación que era necesaria, ¿no?, para que les hiciéramos la declaración de la renta, porque nosotros pues somos un poquito también como los consejeros de confianza, que a nosotros, a algunos clientes nos cuentan cosas que no les cuentan a su mujer, a nivel fiscal y a nivel económico, ¿no? Les damos consejos y recomendaciones de cómo tiene que realizar sus inversiones fiscales y cómo proceder. Oye, es que quiero donar a mis hijos esta casa. Bueno, pues vamos a instrumentalizarlo de una manera legal y que fiscalmente sea la más beneficiosa para ti. Por eso digo que la Administración, yo creo que falló, administrativamente hablando, durante el estado de alarma, y realmente hoy en día todavía hay coletazos y siguen suprimiendo la actividad presencial, la presencia física en las oficinas. Y bueno, yo os puedo poner un caso de esta semana, pues el ROMA, el Registro Ordinario de Maquinaria Agrícola, pues para dar de baja los tractores y demás, solo puedes llamar los martes y jueves de 10 a 12. Ya no puedes presentarte allí, tienes que llamar en esas 4 horas semanales que tienen a bien concederte. Y bueno, pues ya os haréis cargo de las posibilidades de éxito que te atiendan al teléfono. Es como cuando llamas al consultorio médico, ¿no?, para pedir una cita. Cualquiera de ustedes que tenga aquí, que haya llamado y le hayan cogido a la primera, pues que compre lotería este año, que le va a tocar seguro, ¿eh? Yo creo que la Administración, insisto, ha fallado y sigue fallando.
y sigue fallando porque no está dando respuesta. El teletrabajo en la Administración no se ha implantado de manera eficiente. En la empresa privada, yo hablo por mi empresa y por casos cercanos que conozco, pues la fatídica semana del 14 de marzo ya empezamos a ver las orejas al lobo y activamos los protocolos necesarios para que estuviera todo el mundo teletrabajando desde sus casas, pero teletrabajando de verdad, conectado con el teléfono, conectado con VPN, al servidor, como si estuvieran en la oficina. Y la Administración no. La Administración, pues ha habido gente que ha estado teletrabajando sin ordenador en su casa. Ustedes explíquenme cómo teletrabajan ese funcionario. Y ojo, que la culpa no es de ellos, la culpa es de quien tenía que poner los medios y las instrucciones oportunas para ello. Por eso, Gervasio, entiendo que he respondido a su pregunta. Sí, perfectamente. Yo, además, quisiera en este aspecto pues pasar la palabra a don Ángel, porque yo creo que, por un lado, el tener los negocios cerrados, pero por otro lado, tener esta serie de hándicaps, de obstáculos con los que se está encontrando el sector, hace que muchas personas se estén enfermando. Y no estoy exagerando. Cuando pase la pandemia va a haber otro tipo de enfermedades, se está avisando y muchas muy graves. Es decir, la desesperación de un empresario que ha visto crecer su negocio y que ve que nadie le ayuda, que todos son problemas y que pues el silencio es lo que es una frustración total y absoluta, don Ángel. Pues sí, además por poner, yo creo que lo mejor es con ejemplos claros y concretos. Y es así, hay ayuntamientos en Cantabria, un buen número de ayuntamientos, que para darte la licencia para empezar a cometer una obra, el tiempo medio de espera son entre 14 a 16 meses. Estamos hablando de no recalificar una finca, estamos hablando de comprar un solar urbano o un edificio en el que se puede hacer la actividad. Esto es así, 14-16 meses de espera para el permiso. En 14-16 meses de espera el empresario llama al arquitecto, llama al aparejador, llama al decorador, viene el encofrador, viene el del pladur, viene el que pone la teja, viene el del canalón, viene el del aire acondicionado, viene el electricista, viene el fontanero, termina primero el edificio, es capaz, pero bastante primero, un edificio de 50 habitaciones, un empresario le termina en un año completito, de arriba abajo, y la Administración tarda 15 meses en dar los papeles. Hay ayuntamientos en esta región que tardan 4 y 5 meses en contestarte. Tú llevas el proyecto al ayuntamiento, le posas, y la primera contestación, la primera vez, 5 meses. Como, por ejemplo, el Hotel Escuela Las Carolinas, que quiere hacer una reforma, por ejemplo. Pero hay bastantes ayuntamientos que se meten en esta tesitura. Hay que ir por la vía de la declaración responsable. Nosotros, a través de la COE, lo decimos. Vía declaración responsable, proyecto encima de la mesa y vamos a empezar a trabajar. Y si usted no cumple dentro de los parámetros, que venga la máquina de picar el hormigón y que me le tire abajo. Déjeme usted agilidad. Porque es que, además, no se dan cuenta de que hay créditos por medio de préstamos, hay no sé qué y no sé cuánto. Horroroso, horroroso. Eso es lo que puedo decir. Y en todo esto, pues las entidades bancarias pueden flexibilizar hasta donde pueden, porque también están inmensas, don Rafael, como ha dicho muy bien, en un plan de reestructuración. Que esto también está afectando directa e indirectamente a los clientes. Es general, porque han habido una serie de circunstancias que han coincidido. La pandemia, la situación derivada económica, y que también las entidades bancarias están en un proceso interno de mecanización. Don Rafael. Bueno, la reestructuración del sector financiero a los clientes no les afecta. Los clientes tienen un trato con sus gestores, sus oficinas en el día a día y no notan las negociaciones que se producen en los consejos de administración para las integraciones de las entidades financieras que sean. Lo que sí que las entidades financieras notan es, vamos muchas veces coordinados con las administraciones públicas en cierto tipo de respuestas. Lo que decía Ángel, nosotros concedemos un préstamo para hacer un hotel, le damos de carencia un año y en el año no puede disponer del dinero porque necesitan la licencia de primera ocupación para hacer el acta final de entrega de que ha recibido todo el dinero. Tenemos que volver a tramitar carencias, tenemos que volver a la notaría y al final la actividad económica se ralentiza con la consiguiente pérdida económica para ellos y con el siguiente cobro de intereses que han hecho un préstamo con una carencia de un año, acaban siendo 2, 3 o... esto sí, pero vamos,
Lo que me preguntabas exactamente de la integración, yo entiendo que no está afectando a los clientes. Gervasio. Bien, don Jaime, y el puerto, usted ha explicado un poquito de cara a que tiene un plan casi de 7 o de 8 años estratégico, pero tenemos competencia, una competencia muy fuerte y una competencia que no juega con el mismo balón, juega con otras características. Me refiero hacia el este es donde estamos ahora situados, hacia el este, y que están continuamente, hay más que ver la prensa de ahí, fijándose en lo que hace el puerto de Santander, lo mismo que pasa con el aeropuerto, es algo, no sé, muy curioso, pero es así. ¿Le preocupa eso, don Jaime? Bueno, sí, yo creo que no he tenido ningún reparo en manifestar públicamente en estos 5 años y pico que el puerto de Bilbao me quita el sueño, fundamentalmente porque tiene algo que no vamos a poder evitar nunca, y es que está a 90 kilómetros en línea recta de nosotros, va a seguir estando así siempre, y entonces cualquier planificación que se haga en el puerto de Santander de carácter estratégico y cualquier ejecución de esa estrategia que luego durante el periodo, digamos, en el que la llevamos a cabo, pues vamos sufriendo las sorpresas y las novedades que nos va dando el mercado, pues requiere primero de un conocimiento exhaustivo de qué es lo que el puerto de Bilbao quiere hacer y cómo consigue llevarlo a cabo. Segundo, qué herramientas especiales o qué virtudes tiene que no tenemos nosotros. Su llegada en Madrid. El presidente del puerto de Bilbao tiene, entiendo, una forma de llegar a Madrid distinta de la que tiene el presidente del puerto de Santander, como cualquier otra institución que puede estar instalada en el País Vasco o puede estar instalada en Cantabria, y creo que con esto no descubro nada. Sin embargo, y una vez que hubiéramos analizado sobre todo lo más importante, ¿no?, que es el tremendo músculo industrial que tienen históricamente alrededor del puerto y todo ese ingreso que le da la tubería, la actividad de tubería que tienen para Petronor, pues podríamos ver que tienen, como estamos obligados a descubrir, toda una serie de debilidades donde nosotros tenemos fortalezas. Recientemente quise reunirme con una representación directa de los estibadores de Santander, circunstancia que normalmente un presidente portuario no hace. Me reuní con ellos y con la persona que les dirige y les expliqué lo siguiente. Les dije, ustedes saben mejor que yo cómo ha sido el devenir del puerto de Santander históricamente. Ustedes saben mejor que nadie cómo es el puerto de Santander hoy. Y yo les voy a decir ahora cómo veo, ya puedo tocar, ya puedo ver cómo va a ser el puerto de Santander para los próximos 20 o 25 años. Lo entendieron y cuando finalizamos la conversación, yo les estoy desvelando casi una conversación íntima, les hice una pregunta y es, ¿ustedes están con la estrategia del puerto de Santander y están dispuestos a diferenciarse del resto del sistema portuario y aplicar un régimen de flexibilidad y de condiciones que hagan que, donde no tenemos otras virtudes, podemos hacer de la estiba una virtud diferenciadora? Y la respuesta de ellos fue contundente. Me contestó solo uno de ellos y me dijo, ¿aquí no se va a comer? Es decir, me dijo, por supuesto que cuentas con nosotros y en todo caso vayamos a celebrar que tenemos una coincidencia de puntos de vista y de estrategia. Estos señores, un mes y medio después de este encuentro, que efectivamente no ese día, pero luego lo celebramos almorzando conjuntamente, además de manifestar cuáles son sus puntos de vista y demostrar las coincidencias, firmaron un acuerdo en el que muestran el mayor marco de flexibilidad de estiba para mí, personalmente, de España. Y esto nos da, ante nuestros clientes históricos, una confianza especial a la hora de que sus mercancías, sus flujos de transporte, tensos en muchos casos, pasen por aquí, y a la hora también de captar clientes nuevos que lo que hacen es entender que el puerto de Santander es un puerto tranquilo, socialmente, amable, cumplidor, un puerto en el que se puede confiar y en el que no hay por qué esperar sorpresas de tipo negativo. Por tanto, como sucede en cualquier ámbito y le sucede a mis colegas en la mesa, todos tenemos competencia, la vamos a tener siempre, el mercado no es propiedad de nadie y lo que tiene uno que hacer en el mercado es saber muy bien quién es, qué personalidad y qué presencia tiene, intentar potenciar sus fortalezas, las que no tienen otros, y procurar mejorar en aquellas debilidades en las que siempre, si nos empeñamos, podemos ser mejores, ¿no?
Bueno, don Rafael, don Ángel, aprovechando que está aquí, que mañana tienen ustedes una concentración, ¿tienen esperanzas de que este fin de semana se puedan abrir definitivamente los establecimientos o no? Pues no lo sabemos exactamente. Es el día 18, el viernes, cuando termina el decreto que tenemos ahora mismo, en el cual nada más que se puede estar en las terrazas al 75%, los interiores están completamente cerrados. Y no tenemos ninguna noticia previa ni absolutamente nada. No tenemos nada. Esperemos que así sea. Nosotros entendemos que suprimiendo las barras y dejando los interiores al 50%, entendemos que es un lugar tremendamente seguro. Y además es que estamos viendo por estos fines de semana y este fin de semana que acaba de finalizar lo que pasa en las grandes áreas comerciales y demás. Yo creo que si repartimos la gente y tenemos la hostelería abierta y con esos aforos que estoy diciendo, yo creo que lo que hacemos es mejorar. De hecho, repito con mi introducción, los datos dados por Sanidad, no dados por nosotros, cuando nosotros estamos abiertos o cerrados, la variación es ridícula. Bien, don Rafael, la mora está siendo importante. ¿Cómo está la situación ahora de los créditos? Antes se hablaba el presidente de los gestores esa preocupación. ¿Están notando síntomas muy preocupantes o todavía no? O afortunadamente no en Cantabria. Ahora mismo estamos en un periodo de tiempo con las moratorias hipotecarias para las personas que entraron en los ERTEs y con los periodos de carencias de los ICOs que únicamente se están pagando intereses a un tipo de interés excepcionalmente bajo. Entonces aún no se está recogiendo las dificultades de los clientes en la mora de los balances de los bancos. Si la situación económica empieza a solventarse, no debería haber ningún problema. Todo lo que hemos hablado antes es la velocidad de salida a través de la solución de la crisis sanitaria con las vacunas y que empieza a recuperar la economía. Ahora mismo no se está notando, no está creciendo la morosidad en el sistema financiero español. Y en el aspecto de la inversión, ¿están teniendo solicitudes? Esta es la clave, es decir, que haya empresarios que tengan el espíritu de ahora seguir mismo arriesgando. Ningún empresario se plantea ninguna inversión a largo plazo. No, hay que ser muy valiente, hay que tener las cosas muy claras y ahora mismo la inversión está parada. Eso sí que se nota mucho, se está muy parado. La hostelería está parada, la logística está sufriendo, está todo. La inversión no está tirando, no es un periodo ahora mismo. En otros años anteriores las oficinas bancarias estaban llenas de proyectos para acometer a lo largo de febrero-marzo de los años siguientes y ahora mismo no está entrando esos préstamos en las oficinas. Bien, es más casi el subsistir, el poder. Sí, ahora mismo estamos todos pues en una situación de esperar la solución de la sanitaria para luego acometer la recuperación económica. Y es lo que decía antes, a ver cómo llegan los fondos de Europa, cómo se reparten, llegan a las regiones, quién se va a gestionar, a qué destino se les va a dar, si va a haber un cambio en la estructura económica de las regiones. Ahora mismo estamos en esa espera. Está siendo muy larga, por cierto. Don Víctor, antes no quedó muy claro el tema de las peticiones, esas particulares que quieren las pymes. Las pymes, vivimos en un país, en una región, en el que las pymes ocupan el 90 y tantos % de la actividad. ¿Cuáles son esas peticiones? Ahora nos decía don Rafael que no hay problema de financiación, pero el problema es de actividad, de demanda. Bueno, yo siento disentir con don Rafael en el tema de la mora y demás, porque nosotros que estamos a pie de calle estamos viendo verdaderas calamidades y verdaderas desgracias de personas que no les dejan trabajar, como pueden ser un gran número de hosteleros, que no les dejan trabajar porque están cerrados, tampoco les dan ayudas suficientes para subsistir, y es una cadena. Es una cadena. Ese señor que no tiene recursos, pues no puede hacer frente a los pagos comprometidos que tiene, como los seguros, como etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos viendo que en el barómetro que hemos hecho, de 6.000 despachos de gestores por toda España, por las encuestas que nos han dado los compañeros, que hay un 6% ya de empresas que no están pudiendo hacer frente a los compromisos económicos que tenían. Se solicitan ayudas pues en cuanto a la cotización, a la seguridad social, que se flexibilice, que se relaje un poco la obligatoriedad de estos compromisos. ¿Por qué? Pues por lo que
un poco en la filosofía que apuntaba Jaime antes, ¿no? Que hacer partícipes a tus clientes, en este caso a los administrados, que puedan subsistir para poder hacer frente más adelante al pago de los seguros sociales y del resto de los impuestos, ¿no? Porque es que las medidas que se han propuesto desde el Gobierno de España, en mi entender, fue una patada a seguir. Fue cuando había que hacer frente en abril al pago de los impuestos, pues dijo, no, en abril no, lo demoramos hasta octubre. Pero es que en octubre ha habido que hacer frente a esos pagos. No se ha condonado ni un céntimo, incluso se ha dado la posibilidad de pagar un tipo de interés y, claro, y el problema persistía en octubre. El que tenía problemas en abril, en octubre tenía más problemas, porque ha estado varios meses sin poder facturar. Entonces, bueno, gracias a esos ICOs, a aquellas empresas que les han podido obtener, pues han tenido liquidez suficiente para hacer frente a estos, pero no todas las empresas han podido reunir la documentación y don Rafael sabrá de casos que bien porque no cumplían los requisitos o bien porque no estaba en una foto, su balance no parecía favorable, pues tampoco se le han concedido esos ICOs. Mañana se va a producir, por también hablar de cosas muy positivas y yo creo que esperanzadoras, y yo diría que de un antes y un antes y un después, la adjudicación por parte de la autoridad portuaria al grupo Boluda de la terminal de contenedores. Yo digo que es un antes y un después, yo creo que lo va a decir mucho mejor don Jaime, porque supone una inversión por parte de este empresario valenciano, de su empresa en concreto, de más de 17 millones de euros, pero que va a suponer el movimiento de contenedores y un plazo de ejecución de un año. Yo creo que es quizá, posiblemente, la noticia económica del año en Cantabria. No sé por qué, porque la mayoría han sido negativas y esta es una gran noticia. Bueno, comparto tu valoración. Es una gran noticia. Es la noticia. Tengo delante y quiero saludarle a un presidente de la autoridad portuaria en otra etapa anterior, a Miguel Ángel Pesquera, del cual hoy, por cierto, me hablaba muy bien, Miguel Ángel, por tu aportación en tu periodo y tu innovación. Bueno, yo creo que estaríamos de acuerdo. Con Jaime, con él empezó el tema del automóvil. Él lo empezó hace 32 o 33 años ya, y 32, ¿no? En el 88 creo que fue. De todas formas, lo que hacemos hoy otros es continuar, por supuesto, lo que unos empezaron anteriormente, ¿no? Pero tendría que decir sobre esta noticia que tiene una singularidad especial porque es el paso definitivo de transformación de la morfología del negocio del puerto. Es decir, el puerto de Santander, me gusta mucho subirme al tren con el maquinista cuando llevan los coches y le hago 1000 preguntas, voy con el práctico de vez en cuando a subir y bajar de algún barco y en este caso, últimamente, con un remolcador, a buscar uno de estos supercar carriers, un barco transoceánico de coches. Y hablas con ellos y te dicen, por ejemplo, que el puerto de Santander tiene una virtud especial para determinado tipo de negocio, como es el que es un puerto refugio, un puerto de abrigo, y independientemente de las condiciones que tengas fuera, en mar abierto, aquí no tienes la agitación que tiene Bilbao, hablando de competir con otros puertos, ¿no? Pero refiriéndome expresamente a lo que va a suponer esta terminal y esta inversión, pues supone en la evolución del tipo de negocio que estamos llevando a cabo la confirmación de que el tráfico de mercancía general, el tráfico ro-ro y sobre todo algo muy importante, que es a quiénes damos servicio. Tradicionalmente, el puerto de Santander ha dado servicio a las empresas de Cantabria, a las empresas del entorno de la bahía, siderúrgicas, a Solvay, a Asniace. Lo que estamos haciendo ahora es introducir unidades de negocio que cargan y descargan en una parte, por supuesto, en Cantabria, pero cada vez en un porcentaje mayor en códigos postales que están en regiones y en provincias cada vez más alejadas. Aquí viene ahora mercancía de Valencia y de otras regiones españolas que no son Castilla y León, y particularmente tenemos el punto de mira, y con esa realización ferroviaria que conectaría la terminal con la capital de España, esos 6,5 millones de consumidores que es Madrid, y que ofrecen al tipo de negocio que estamos instalando lo que yo llamo la alimentación necesaria para que los barcos se ocupen y sean rentables, ¿no? Son 18 millones de inversión en números redondos privada, 2,5 casi pública, que les repercutimos en las tasas, o sea que les cobramos durante el periodo de vigencia.
Se han comprometido en tráfico mínimo 40.000 unidades TEU, y lo que va a suceder en el desarrollo que tienen previsto, y por supuesto con la ayuda de la autoridad portuaria, es que pueden alcanzar un objetivo que nos hemos marcado superior a las 100.000 una vez que haya pasado pues, un periodo de 3 o 4 años desde que entren en funcionamiento, ¿no? Definitivamente cambia el curso, la velocidad y la presencia del puerto de Santander en la fachada norte, y yo diría que lo hace alcanzar su mayoría de edad comercialmente. Sí. ¿Y las líneas a dónde van? ¿Qué destinos tienen? Sí, hay dos circunstancias. La primera, la que traen, que es una línea regular que conectará Santander con Portugal, creo que va a ser Lisboa, el sur de España, creo que va a ser Huelva o Cádiz, y a continuación Canarias. Y desde Canarias se respide la mercancía, también por la misma compañía, pero por otra línea, a Cabo Verde y a todos los puertos que llamamos del West África, que es una zona en mucho desarrollo, es una zona que a medio y largo plazo tiene un crecimiento previsto tremendo. De otro lado, lo que esperamos es que conecten Santander con Algeciras directamente, y desde Algeciras, empresas como Global o Solvay o bueno, todos los usuarios que están en Cantabria, en Castilla o en Madrid o su mercado objetivo, pues puedan reexpedir a cualquier lado del mundo, ya que Algeciras es el 6º puerto europeo, pero en cualquier caso conectado con una conectividad transoceánica para contenedor tremenda, ¿no? De forma que conectando Santander con Algeciras nos alcanzamos esa mayoría de edad que les decía antes para poder ofrecer a todos nuestros clientes un verdadero servicio de contenedor como ofrece Bilbao, Barcelona, Valencia o cualquier otro puerto de esta naturaleza. Pues yo me gustaría que se hicieran alguna pregunta de nuestros invitados, y si no, si hay alguna pregunta también de todos los que han tenido la gran amabilidad, como decía antes don Manuel Ángel, el presidente del Ateneo, de estar hoy aquí con nosotros. También aprovechamos para saludar a los que están online. Yo no sé si de nuestros 4 invitados quieren hacerse alguna pregunta entre ellos o alguna puntualización especial sobre su sector. Yo quería hacerle una puntualización a Ángel. Bueno, pues perfecto. Sí, porque ha dicho algo que yo digo mucho y repito, y sobre todo cuando estoy fuera de Cantabria, que es que Cantabria, sin lugar a dudas, tiene la mejor relación calidad-precio de España en cualquier ámbito turístico en el que quieras considerarla. Todo lo que es naturaleza, todo lo que son los distintos atractivos turísticos específicos como Cabárceno, Santillán, a las cuevas, etcétera. Todo esto está muy bien, pero es que luego vayas donde vayas, la relación calidad-precio que tienes es imbatible. Y en ese sentido tenéis vuestro mayor activo a la hora también de... Sin duda, exactamente. Fuera. Cuando uno sale por ahí, da una vueltita por ahí, lo ve, ¿no? En Cantabria, en muchos sitios, te puedes tomar un café en primera línea de playa por 1,30 €. El camarero tiene que ir a la mesa 5 veces, el café, la sacarina, el periódico, no sé qué. O sea, somos súper competitivos. Y luego la oferta complementaria, ¿no? Es que tenemos absolutamente todo. Bueno, los cántabros lo sabemos, ¿no? Quiero decir que yo muchas veces atiendo en mi hotel, estoy en mi hotel al público y demás, y es que es tan fácil presumir y tan fácil captar. Y a mí, sobre todo, me encanta mucho a mis clientes, cuando tengo tiempo y hablo con ellos, recomendarles los sitios donde no... Yo les digo siempre, cojo un mapa de Cantabria, tengo 2 rotuladores, uno azul y uno rojo, y les digo, bueno, mira, con este rotulador os va a marcar unas cosas excepcionales, pero que las conoce todo el mundo, o casi todo el mundo, y con esto os va a marcar donde no van los turistas. Les digo volado en Cóbreces, o les digo churrón en Borleña, o les digo, bueno, esas cositas donde prácticamente ellos lo desconocen, ¿no? Ángel, ¿no tiene la sensación de que, y lo digo cuando voy fuera, como voy sobre todo a Zaragoza, etcétera, la opinión que tienen pues, las personas de fuera de nuestra comunidad es infinitamente mucho mejor que la que tenemos los propios que vivimos aquí, que somos de aquí? Bueno, yo creo que eso yo creo que cuando, es mi humilde opinión, cuando uno viaja y ya está un poquito baqueteado, cuando vuelves aquí dices, pero si esto es el paraíso, por favor. Menús a 12 € extraordinarios, cafés a 1,20 €, bueno, tantas y tantas cosas, y una gastronomía espectacular. Nosotros hicimos una encuesta hace 2 años muy buena en la que valoraban en primer lugar la gastronomía, y la gastronomía tradicional. La gastronomía de cuchara, de lo que entendemos, ¿no? De lo que sabemos que...
Lo que decía antes, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, ¿no? Lo que nos hace falta es la oferta complementaria, porque ya hoy tú no vas a un hotel para que un hotel difícilmente te sorprende ya. No hay que hacer las cosas bien y no sé qué, pero lo que realmente te sorprende es lo que está alrededor, ¿no? Nosotros desde la asociación, por ejemplo, no me voy a acordar de todo, ¿no? Pero hacemos acciones como, por ejemplo, este año no, 2020 no, 2019 mandamos 7.000 personas a Labarces a ver cómo se ordeñaban las vacas. 7.000 personas. O hicimos un trozo del Camino de Santiago auténtico, un trozo del Camino de Santiago que salía desde Galizano hasta la Catedral de Santander durante 2 horas y media con un guía tal. Bueno, pues ese trozo del Camino de Santiago lo que te puede traer a posteriori y lo trae es más clientes y más turistas que luego deciden hacer el camino completo o todo Cantabria del camino, ¿no? Alguna otra cosita así que no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero actividades pequeñitas que tienen muchísima importancia, porque no hay que olvidar que el 20% de los turistas que vienen a Cantabria han estado en Cantabria 10 o más veces, con lo cual ese turista o ese cliente ya ha estado en Cabárceno, ya ha estado en El Soplao, ya ha estado... Entonces lo que tenemos que hacer es sorprenderle con otras cosas. Y nosotros somos capaces de sorprender por arriba y por abajo, ¿no? Porque por abajo, pues mínimamente poniéndoles un platito de cocido en una barra con una botella de vino, ya les sorprendemos. Pues vamos a ese turno de preguntas y alguno de los asistentes, pues adelante con la pregunta. No se puede pasar el micro Por el tema del... Bueno, habla así un poco torcido. Sí. Bueno, la pregunta, básicamente, aparte de darles las gracias, por supuesto, es, estamos hablando del futuro de la economía de la región. Y estamos hablando mucho del momento presente, algo del pasado, pero a mí sí me gustaría, desde vuestra particular e individual perspectiva de cada uno de vosotros, ¿qué pensáis que puede suponer para Cantabria y qué debemos de hacer los cántabros, sobre todo desde el punto de vista del sector empresarial, que entiendo es lo que nos identifica o el lugar común que podemos encontrar en vosotros cuatro? ¿Qué debemos hacer los cántabros para sacar el mayor aprovechamiento de esta grandísima oportunidad que se está en estos momentos gestando y que se va a abrir a partir de 2021 a través de los fondos de recuperación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que organizar? ¿Qué pensáis que debe de ser el camino de los cántabros y de nuestros líderes políticos y empresariales a la hora de definitivamente ganarnos un futuro para nuestras siguientes generaciones? Gracias, pues seguimos el mismo orden, don Rafael, después don Jaime, don Ángel y don Víctor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el dinero que nos viene? Si vamos ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta muy difícil. Es evidente que quizás no repetir errores del pasado, cuando la anterior crisis del 2008-2010, que desarrollamos un plan que estaba basado en generar una serie de infraestructuras que tenían poca o ninguna utilidad con tal de mantener un empleo ficticio y que luego acabó cayendo. Yo creo que es el momento de repensar la economía. Estamos ya en un momento que quizás eso ya es una labor más de expertos, de ver hacia dónde camina la nueva economía, porque es una nueva economía lo que va a venir, y unas infraestructuras, Jaime decía antes que necesitan más espacio. Es evidente que dentro de los fondos pueden haber nuevos proyectos para generar más espacios a empresas exitosas en Cantabria, y hay una parte que es muy importante, como decía también Víctor, que es la digitalización. Tenemos que digitalizar a la sociedad completamente, porque hay que hacerlo, y tenemos que ver, parece ser que el que va a llegar prácticamente un maná, pero bueno, vamos a ver lo que llega a una comunidad tan pequeñita como la nuestra y en qué forma se reparte, se distribuye y todo lo demás. Esa es mi opinión. Muy bien. Don Jaime. Bueno, pues yo daré una respuesta bastante concreta y bastante específica, ¿no? Porque desde la silla que ocupo me lo puedo permitir. ¿Qué podemos hacer en nuestro caso para potenciar lo que hoy en día ya es un verdadero activo en la región? Es apoyar todos unánimemente y de una forma vasca, como se hacen las cosas en el País Vasco, es todos a una, sobre todo cuando hay una situación de dificultad, un proyecto de legislatura que yo no solo he apoyado, sino he tratado de inducir desde el principio
mi presencia en el puerto, como es el desarrollo del llano de la Pasiega en un concepto de nueva disponibilidad de superficie ordenada y urbanizada industrialmente, para que propósitos y actividades de nueva creación en Cantabria puedan aterrizar aquí. Es tristísimo, es lamentable ir con inversores a aquella gran finca, enseñársela, encontrar que por las razones que se entienden como sinérgicas de los servicios del puerto, al final esa empresa, esa multinacional, quiere aterrizar allí y quiere quedarse en Cantabria, y cuando hacen la gran pregunta de cuándo estaría disponible el suelo para que empecemos a comprarlo y empezar a pilotar aquí, cuando hemos tenido que dar plazos que desgraciadamente no se ajustaban, eran más largos de lo que ellos necesitaban, directamente se suben a los vehículos en los que vienen y se van a otra región a buscar otra oportunidad. Esto no puede suceder. Incluso si nos equivocáramos, y lo digo subrayándolo, estamos obligados a dar una oportunidad a Cantabria de desarrollo industrial que tiene todos los parámetros y todos los ingredientes para tener éxito. Yo siempre he dicho, ante la polémica que a veces surge con qué es el llano de la Pasiega y por qué tenemos que realizarlo, que estoy dispuesto a someterme al examen de la consultora internacional de más prestigio que alguien quiera traer a Cantabria para explicarle hasta el nivel de detalle que ellos requieran por qué el llano de la Pasiega es la gran oportunidad de dinamización, de progreso y de captación de nuevas actividades en Cantabria. Y además espoleados por una razón, y es que, desgraciadamente, la industria tradicional que tenemos en Cantabria probablemente no nos acompañe durante mucho más tiempo. Todo lo que es el sector siderometalúrgico está a nivel global muy cuestionado en este momento, en una situación de cierta volatilidad e incertidumbre. Necesitamos, hay quien dice, crear un nuevo modelo, un patrón de crecimiento, etcétera. Yo no entro en esa disquisición, en esa demagogia. Yo lo que digo es que hay 2 millones de metros que están entre Santander y Torrelavega, que la vía férrea los cruza dándole un valor privilegiado para las actividades que nosotros desempeñamos, que tienen a 10 kilómetros y con el desdoblamiento de vía que se supone que Adif terminará llevando a cabo, una conexión extraordinaria con los servicios que el puerto ofrece, y que cuando y termino la intervención, cuando una consultora asesora a un inversor internacional, una multinacional, y le dice dónde tiene opciones para instalarse, le da 5 parámetros de valoración, que son la disponibilidad de suelo, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de mano de obra, la situación fiscal que se va a encontrar y cada vez más, y de forma como demuestran negocios de éxito a nivel mundial, cada vez más valorada la capacidad logística que esa ubicación puede ofrecer. Cantabria tiene, por muchas razones, una situación de servicios logísticos privilegiada, y sería una pena que dejáramos pasar esta oportunidad, particularmente porque yo, por más que observo, tampoco soy capaz de ver demasiadas, ¿no? Pues, don Ángel, contestamos a la pregunta desde ese punto de vista del sector. Pues, por un lado, como sector nos gustaría tener un producto diferenciador y, sobre todo, que aquellas partidas que tengan asignadas tanto ayuntamientos como gobierno regional para la actividad turística, que nos llamen a nosotros, que realmente somos los que sabemos de ello, creo. Yo siempre lo digo, si yo fuera alcalde de un municipio de Cantabria y voy a asignar 2 millones de euros a la partida del turismo, yo creo que llamaría a 6 o 8 personas representativas de mi pueblo o de mi zona para que me digan, tengo este dinero, no tengo más, ¿qué hago con este dinero? Es que igual no tengo que ir a Fitur, igual tengo que hacer no sé qué. Entonces quiero que nos llamen, por favor, que somos los que realmente entendemos del sector. Eso es lo que pido en cuanto a los políticos. Y en cuanto a los cántabros, pues bueno, no hay que olvidar que nuestros mejores clientes son los cántabros y son nuestros vecinos. Los mejores clientes son nuestros vecinos. Bueno, pues que cuando esto se normalice un poquito, pues que se animen, que vengan a nuestros locales y que hagan de tracción para aquellos que nos visitan, vea que vendemos normalidad. Esas son las dos cosas. Muchas gracias. Don Víctor. Sí, perdón. Yo insistiría en la transformación digital. Tenemos una oportunidad sin igual de dar ese paso. Hay muchas empresas que ya están, pero que aumenten. Y luego
las pequeñas y los autónomos que den ese paso de la transformación digital, porque va a ser la única forma que van a poder competir con monstruos como Amazon, como grandes plataformas que con un clic desde tu teléfono lo tienes en casa el día siguiente. Y se ha demostrado ya casos de éxito de pequeños negocios locales que te lo llevan a casa antes que Amazon. Nosotros estamos en Santander, un comercio que se digitalice en el día se lo puede llevar al cliente, a su domicilio. Tenemos esa oportunidad y además es que eso revierte y genera riqueza en la comunidad y no se va ese dinero pues a Belfast o a Dublín, donde cotizan estas grandes compañías. Perdón. ¿Más? Bueno. Ha hecho posible esta primera conferencia, esta primera mesa redonda, que tendrá continuidad, como decía al inicio, allá por el mes de finales de enero, principio de febrero. Agradecerles a ustedes de nuevo su presencia encomiable por estar aquí, y a los que están a través de la red escuchándonos, pues también les damos las gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión.